Bienvenidos a los 80s. Porque sí, hubo una época mágica, llena de cintas VHS, llamadas desde teléfonos de disco y tardes enteras esperando que el televisor sintonizara bien el canal. Era la década de los excesos, los peinados imposibles y los gadgets que, en su momento, eran lo más de lo más. Y aunque hoy muchas de esas cosas serían consideradas anticuadas o incluso inútiles, en aquel entonces eran esenciales para sobrevivir. En este vídeo, te invito a subirte conmigo en esta máquina del tiempo para recordar cosas necesarias de los años 80 que hoy ya no usamos, pero que marcaron toda una generación. Prepárate para una buena dosis de nostalgia, porque seguro más de una te va a sacar una sonrisa, o incluso una lagrimita, y al final te espero en los comentarios para que me cuentes. ¿Cuál de todas estas tú usaste? ¿Y cuál extrañas más? El despertador de dígitos rojos, un reloj, una banda sonora y un villano matutino. Si viviste los años 80, seguramente recuerdas aquella luz roja digital que brillaba en la oscuridad de tu habitación. Era una especie de faro nocturno que mostraba la hora en números cuadrados y brillantes, un estilo visual que parecía muy avanzado en aquella época, pero al mismo tiempo había algo inquietante en esa luz, casi como si el despertador te estuviera observando siempre, contando los minutos, hasta que llegara la hora de despertar. Pero lo más impactante fue el sonido de la alarma. No hay melodías suaves ni opciones de naturaleza relajante. Lo que oíste fue un agudo e ininterrumpido que te sacó del sueño como una bofetada en la oreja. Y lo que es peor, no hay repetición infinita. Si te atreviste a presionar el botón de apagado, lo hiciste bajo tu propio riesgo. La mayoría de las personas desarrollaron su propia técnica de despertarse, pero dormir 5 minutos más. Y por supuesto, muchos terminaron llegando tarde a la escuela o al trabajo. ¿Y quién no ha utilizado alguna vez el radiodespertador para dormir escuchando música? Sintonizabas tu emisora favorita, normalmente una FM Pop o una AM con ese siseo carismático, y la dejabas sonar hasta que te quedabas dormido. El sonido salía apagado, mono, pero tenía una calidez especial, como un abrazo electrónico. De hecho, era habitual dejar la radio despertador encendida toda la noche, como una especie de compañero sonoro. Era parte de la habitación, de la rutina, la infancia o adolescencia de muchos. Y lo más curioso, todos tenían uno igual, negro, rectangular, con botones duros y números rojos. Fue simple, pero fue mágico. Era una tecnología al alcance de todos, y en cierto modo, era el centro de control de su mundo. ¿Tiene alguna de estas cosas modernas el mismo peso emocional que aquel radiodespertador? ¿Y tú, aún tienes el tuyo? Comparte tu historia con este clásico que dejó una marca. Videocasetes y VHS. Cuando ver películas era un ritual antes del streaming, antes incluso del DVD, ver una película en casa era todo un acontecimiento. Y como lo hicimos, con la inseparable grabadora de vídeo, también conocida como UCR, y sus fieles cintas VHS. Aquellas cajas de plástico negras eran mucho más que objetos, eran ventanas para el cine, para el entretenimiento, para la fantasía. Ir al videoclub era una auténtica salida familiar, un plan para el sábado por la tarde después de comer. Caminamos entre estanterías repletas de títulos, dibujos animados ilustrados con acción, terror, comedia y romance. Algunas eran verdaderas obras de arte. Y lo que es más curioso aún, muchas veces elegimos una película por sí misma, aunque no supiéramos nada sobre la trama. ¡Qué tiempos! El ritual del VHS compruebe si el cinturón está rebobinado, importante, y si no, había que esperar, porque rebobinar podía llevar varios minutos. El sonido del casete al ingresar al USR. Ese ruido era inconfundible. La paciencia para retrasar y volver atrás. No había ningún botón de siguiente escena. Todo era manual. Los fantasmas en la pantalla. Rayos, distorsiones, seguimiento defectuoso. Parte del encanto. Y si agarras algo del móvil, no digas. Los VHS tenían esa cualidad tan humana. Se gastaban, se rayaban, envejecían contigo. Una película vista muchas veces empezaba a verse con rayas, colores distorsionados, y eso, lejos de molestar, era como una cicatriz entrañable. Muchos aún conservan algunas cintas, no por verlas, sino porque cada una guarda un pedacito de vida, una tarde de domingo, una risa compartida en familia. Las guías telefónicas físicas
El Facebook de papel antes de los smartphones, antes de los contactos sincronizados en la nube, existía un objeto humilde pero absolutamente indispensable: la agenda telefónica física. Una libreta, a veces de espiral, a veces de polipiel, donde se guarda uno de los tesoros más preciados: los números de teléfono de familiares, amigos, médicos, urgencias, y sí, también de la chica o el chico que te quiere. No había solo una lista de contactos, era una red social manual, donde cada nombre tenía su historia. Algunos escribieron en diferentes colores, usaron pegatinas y no faltaron los que decoraron las esquinas con dibujos. Más que un directorio, un diario emocional, porque junto con el número a menudo escribimos datos personales: el cumpleaños, el nombre del perro, donde conoces, que le gusta comer. Era una mezcla de base de datos, diario personal y archivo sentimental. Además, ¿recuerdas qué sentiste cuando alguien te pidió que escribieras tu número en tu diario? Fue un acto de confianza. Cada nuevo año, cambiar de agenda implica una tarea sagrada: transcribir todos los contactos. Y entonces, lograste una especie de limpieza emocional. ¿Sigo en contacto con esta persona? ¿Vale la pena pasar este número? Fue un momento íntimo de revisión de bonos, un botón de borrar analógico, pero con mucho más peso emocional. Algunos eran tan queridos que la gente los conservaba durante décadas, aunque sus números de teléfono no funcionaran, porque no eran solo datos, eran recuerdos comprimidos en tinta. ¿Y si perdieras tu diario? Fue el fin del mundo, no había ninguna nube que te sostuviera. Para muchas personas tenían una copia secreta, o la confiaban en su memoria. Las cartas y postales, cuando escribir era amar con papel. Existía una forma de comunicación lenta, pero profundamente humana. Un arte que hoy parece extinto, pero que alguna vez fue el canal principal para decir te extraño, te amo o te espero. Escribir una carta era una ceremonia, no era simplemente enviar un mensaje. Había todo un ritual personal e íntimo. Elegir el papel, a veces perfumado, con flores, con dibujos tiernos. Pensar en cada palabra, porque no podías borrar con un clic. Escribir con tu mejor letra, esa que entrenabas en la escuela. Doblarla con cuidado, meterla en el sobre, pegar la estampilla y llevarla al buzón, con esperanza. Luego venía la espera, días, semanas, a veces más, pero cuando llegaba esa carta con tu nombre en el sobre, escrita con letra conocida, el corazón palpitaba más fuerte. Las postales, mensajes desde el mundo. Enviar postales desde un viaje era una forma de decir me acordé de ti desde lejos. La imagen al frente, una playa, un monumento, una ciudad. Y en el reverso, unas líneas apresuradas, con cariño. Y no faltaban los clásicos: aquí todo bien, comiendo mucho, el hotel es lindo, besos. Las postales eran también recuerdos que se coleccionaban, se colgaban en la nevera o se guardaban en cajas con aroma a nostalgia. Cartas de amor, amistad y familia. Muchos guardamos cartas de novios, amigas del colegio, abuelos que ya no están. Cada una es una cápsula del tiempo, y cuando las reencuentras, años después, la emoción vuelve intacta. Es como recibir un abrazo de otra época. También hubo cadenas y papelitos. ¿Recuerdas? ¿Las cadenas que prometían suerte si las reenviabas a 7 personas? ¿O los papelitos doblados en clase con ¿quieres ser mi novia? Sí, no, tal vez. Toda una generación aprendió a expresar emociones escribiendo con sentimientos. Papel carbón y máquinas de escribir, cuando escribir era un acto de poder y precisión. Mucho antes de Word, Google Docs o incluso el famoso bloc de notas, escribir un texto requería más que inspiración. Requería coordinación motora, paciencia y fuerza en los dedos. Hablamos de la era de las máquinas de escribir y del casi místico papel carbón, el sonido que llenó el aire. Este era el sonido ambiental en oficinas, secretarias escolares, oficinas de periódicos e incluso en muchos hogares en la década de 1980. Cada letra mecanografiada requería un toque firme, casi como si estuvieras registrando tu idea directamente en el papel con la fuerza del puño. Y ese ding al final de la línea, una señal musical que indicaba que era el momento de pasar al siguiente carrete. Un sonido que muchos todavía recuerdan con cariño. Antes de fotocopiar, antes de escanear, si querías 2 o 3 copias de un documento, utilizabas papel carbón, un papel oscuro muy fino que se colocaba entre las hojas y transfería todo lo que escribías o tecleabas, a la perfección, incluidos los errores.
¿Quién no ha tenido alguna vez manchas de carbón en los dedos después de tocar las hojas? ¿O usaste el carbón una y otra vez hasta que se desvaneció tanto que apenas dejó marca? Escribir era un arte y un desafío, sin retroceso. ¿Cometiste un error? Dependiendo del modelo de la máquina, había que usar líquido corrector, reescribir todo o esperar que nadie se diera cuenta. Por lo tanto, la mecanografía se realizó con la máxima concentración. Era común escribir borradores a mano antes de escribirlos a máquina. Al fin y al cabo, cada línea cuesta sudor. Las máquinas de escribir fueron el primer contacto de muchas personas con el mundo de la escritura. Se utilizaban para tareas escolares, cartas, contratos, currículums, y aprender a mecanografiar era casi obligatorio. Había cursos específicos, con pruebas cronometradas y fichas de entrenamiento. ¿Qué pasa con los modelos? Hubo gente que se enamoró de Olivetti, Remington o Facit. Algunos eran portátiles, otros eran enormes. Verdaderas reliquias de hierro y teclas duras. Mucha gente todavía hoy conserva sus máquinas de escribir, aunque ya no funcionen. Son reliquias de una época en la que la escritura tenía peso, sonido y tacto. Cada texto tenía un ritmo, cada error dejaba una marca, como en la vida. ¿Aún recuerdas lo que era escribir en esa máquina ruidosa? ¿Aún tienes alguno guardado en el fondo de un armario? ¿Alguna vez has intentado escribir una carta en él solo por la experiencia? Las cámaras con rollo fotográfico, cuando cada foto era un tesoro único. Antes de los filtros de Instagram, los selfies infinitos y el botón de eliminar, hubo una época en que cada foto tomada era un pequeño milagro. Utilizábamos cámaras analógicas con rollos de película y cada toma estaba pensada, ensayada, era casi sagrada. Había 12, 24 o 36 poses. Así es, cada rollo tenía un límite, y eso lo cambió todo. Fotografiar era confiar. Apuntaste la cámara, la encuadraste, pediste a todos que sonrieran e hiciste. Pero no estabas seguro de si la foto había salido bien. Lo sabría recién, días después, cuando estaba revelando la película. ¿Alguien parpadeó? ¿Si el enfoque estaba equivocado? ¿Tu pulgar quedó delante de la lente? Solo en el momento de la revelación lo sabrías. Y aún así, esa foto pasó a formar parte del álbum familiar, porque eso era lo que había. Fue auténtico, fue real. Buenos recuerdos, risas, decepciones, sorpresas. Algunas tiendas incluso ofrecían regalos, una copia extra gratis o esos pequeños álbumes de plástico con espacio para 36 fotos. Ten cuidado al abrir la cámara. Si la abres antes de rebobinar la película, adiós fotos. Fue casi una alquimia fotográfica. ¿Aún tienes un álbum antiguo con fotos que nadie más tiene? ¿Te atreves a revelar una película que ha estado guardada durante décadas? Antes de los buscadores, de los vídeos explicativos en YouTube y de la Wikipedia, existía un mueble imponente en muchos hogares: la estantería de enciclopedias, generalmente con lomos dorados, organizadas de la A a la Z. Estas colecciones trajeron el mundo entero entre sus páginas. Tener una enciclopedia completa en casa era un símbolo de estatus, cultura y preocupación por la educación de los niños. Cuando la investigación era un viaje, era necesario hacer un trabajo escolar sobre los volcanes, estaba buscando la letra V. Sobre Francia, letra F. Y así, con cada búsqueda, te topabas con otros temas, perdiéndote entre páginas e ilustraciones. Fue un viaje no planificado en busca de conocimiento, y nada de copiar y pegar. Copiaste literalmente los textos a mano, e incluso tuviste cuidado con la escritura, porque una letra bonita también merecía una nota. Los detalles que encantaron: ilustraciones en color, mapas plegables, fotografías en blanco y negro, el olor de las páginas, esa mezcla de papel y tiempo, los enormes volúmenes que requerían espacio y cuidado, las tapas duras, generalmente de color azul marino, burdeos o verde oscuro, con el nombre impreso en dorado en una fuente solemne. Algunas familias compraron enciclopedias a plazos en los kioscos, otros en largos recibos de pago. Y también hubo versiones infantiles, con un lenguaje más sencillo y dibujos más vivos. La enciclopedia era Google más Wikipedia más YouTube, solo que en papel. No era solo para hacer la tarea. Muchos leen enciclopedias por placer, aprender, por curiosidad, por pasión. Y cada volumen era como un tesoro. Abrir la página correcta produjo la misma satisfacción que realizar una búsqueda correcta en Internet, solo más lento, más táctil, más memorable. Encarta y el fin de una era. A finales de los 90 llegó Encarta,
una enciclopedia digital en CD-ROM, un avance increíble, por supuesto, pero que ya empezaba a significar el fin de las versiones impresas. Hoy en día, pocas casas aún conservan su colección. Muchos fueron donados, otros fueron olvidados en cajas, pero cualquiera que vivió esa época lo sabe. Las enciclopedias no eran simplemente libros, eran portales mágicos para aprender sobre todo y sentir que el mundo cabía en la estantería de la sala de estar. ¿Aún tienes alguna enciclopedia antigua? Cada uno de estos objetos fue más que una herramienta. Fueron testigos silenciosos de nuestros primeros amores, deberes escolares y descubrimientos personales. Hoy ya no están en uso, pero siguen vivos en nuestra memoria, porque los 80 no solo fueron una década, fueron una forma de vivir, de sentir, de conectar. ¿Y tú, cuál de estas cosas usarías de nuevo si pudieras? ¿Qué otro objeto de los 80 agregarías a la lista? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si este viaje te hizo sonreír, comparte este video con alguien que también vivió todo esto y merece recordarlo. Hasta la próxima, nostálgicos del corazón.